Hola chicos, bienvenidos a otra clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a practicar y vamos a entender un poco del tema de análisis combinatorio en el nivel 2. Recuerden que la semana pasada que habíamos visto este tema en el nivel 1, habíamos conocido solamente los principios, tanto el principio de la adición como el principio de la multiplicación. El día de hoy ya vamos a conocer los distintos arreglos que se pueden hacer y distintos métodos de conteo, ya sea la permutación, permutación circular, permutación con repetición, variación o combinación. Pero antes de analizar y entender cada uno de estos métodos, lo primero que vamos a conocer es qué es el factorial de un número. Recuerden que el factorial de un número está denotado siempre por n factorial, como podemos ver en estos dos casos. Estos dos símbolos representan el factorial de n, ¿no? Pero, ¿qué es el factorial de n? El factorial de cualquier número es el producto de todos los números enteros, naturales y consecutivos desde la unidad hasta el valor indicado. Para entenderlo mucho mejor, por ejemplo, si me preguntaran por el factorial de 3, recuerden que el factorial de 3 va a ser la multiplicación consecutiva de todos los números naturales, comenzando desde el 1. 1 por 2 por hasta llegar obviamente al número indicado, hasta el 3. En este caso será 6. Si me dijeran el factorial de 6, también es lo mismo, es la multiplicación consecutiva. En este caso, comenzando siempre desde el 1 y recuerden que solamente números enteros, naturales, positivos. O naturales simplemente, ¿no? Números naturales comenzando desde el 1 hasta el número indicado. En este caso será 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y 6, que será 720. En general, si a mí me preguntaran por el factorial de n, esto sería igual a n por n-1, por n-2, por n-3, por así hasta llegar a la unidad. Ahora, en los métodos de conteo, recuerden que al contar la cantidad de maneras o formas de un grupo de elementos, o que un grupo de elementos puede realizar una actividad, debemos tomar en cuenta si participan o no todos los elementos. Eso es lo primero que debemos observar. Si todos los elementos participan en esta forma de combinarlos, ¿no? O en esta forma de agruparlos. Y también debemos tener en cuenta si nos importa o no nos importa el orden de dichos elementos. Es decir, en qué orden se encuentran ubicados. Por ejemplo, esto lo vamos a entender de una manera sencilla. Supongamos que 4 personas van en una carrera. ¿Ya? En una carrera. Dígame, ¿importa que la persona A quede en primer lugar a que la persona B quede en primer lugar? Sí, porque cada posición es totalmente diferente. Uno es primer lugar, el otro es segundo lugar, el otro es tercer lugar y por último el cuarto lugar. Entonces, digamos, en este pequeño ejemplo sí nos importa el orden en el que están ubicados. A ver, y ustedes dirán, profesor, ¿y un ejemplo donde no nos importa el orden en el que estén ubicados? Ya, supongamos de que el profesor le dice, chicos, reúnanse, pero dentro de, reúnanse, agrúpense, ¿ya? Lo que necesito es que formen 6 grupos de 5 personas, pero estas 5 personas deben tener 2 varones y 3 mujeres. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya, digamos que en el primer grupo está Juanito y José. ¿Importa si Juanito viene primero y después José, que venga primero José y después Juanito? No importa. Lo importante es que los dos estén en ese grupo. No importa quién llegó primero o quién llegó después. Lo importante no es eso. En este caso, en ese pequeño ejemplo donde yo les digo, júntense en grupo o formen grupos de 5 personas donde existan 2 mujeres, perdón, donde existan 2 varones y 3 mujeres, no nos importa quién llegó primero o a quién le dijimos primero para que se uniera al grupo. No nos importa. Lo importante es haber formado ese grupo de 5 personas. Entonces, en este caso,
tengamos en cuenta, ¿no? Que en estos métodos de conteo nos va a importar mucho el orden. Es lo primero. ¿Ya? Si nos importa o no nos importa el orden. Luego, si participan o no participan todos los elementos. También en algunos casos también es importante saber eso. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, una situación similar a ella. Yo puedo decir en una carrera participaron 10 autos, ¿ya? ¿De cuántas maneras diferentes, digamos, de cuántas maneras diferentes el auto A puede llegar en primer lugar? Perdón, ¿de cuántas maneras diferentes? Sí, ¿de cuántas maneras diferentes el auto A llega en primer lugar? Y obviamente quienes se mueven, se mueve el resto. O que yo diga, ¿de cuántas maneras diferentes pueden llegar siempre y cuando los tres últimos autos, el auto C, D y E, no se mueven, siempre llegan en la misma posición? Entonces ustedes van a decir, bueno, profesor, yo a los que tengo que mover son al resto. A esos tres que siempre llegan en su misma posición, no los debo mover porque ellos permanecen, siempre llegan en esa posición. Entonces, en este caso, no participan todos los elementos dentro de nuestra permutación o dentro de nuestras combinaciones que queremos hacer o dentro de los grupos que queremos formar. No participan. ¿Por qué? Porque hay tres elementos que siempre se van a quedar estáticos y obviamente quienes se van a mover van a hacer el resto. Entonces, digamos, ese es un pequeño ejemplo para poder entender. Ahora, primero vamos a ver el tema de permutación. Permutación es un arreglo u ordenación de todos, escuchen, de todos los elementos de un conjunto, considerando siempre el orden en el que se encuentran. O sea, en este caso es muy importante, muy importante, el orden en el que se encuentran cada uno de ellos. Ejemplo, permutación de A y B. Obviamente, si a mí me piden permutar A y B, lo que me preguntan es de cuántas maneras diferentes pueden estar A y B juntos. Pueden estar AB o BA. Es decir, hay dos permutaciones o dos formas de ubicarlos o dos ordenamientos. Entonces, en el siguiente caso es, si me preguntan permutación de A, B y C, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿De cuántas formas diferentes los puedo ordenar? Obviamente la primera forma es ABC, la segunda forma es ACB, la tercera forma es BCA, la cuarta forma es BAC, la quinta forma es CAB y la sexta forma es CBA. Es decir, existen 6 permutaciones. Y recuerden que para n objetos diferentes, el número de permutaciones representado como P sub n que se puede obtener está dado por lo siguiente. Aquí es donde nosotros vamos a aplicar un poco de los factoriales. Recuerden que para poder ordenar de manera eficiente todos los valores, nosotros lo primero que vamos a conocer qué son las permutaciones o cómo las podemos representar. En este caso, las permutaciones de n valores siempre va a ser igual al factorial de n, es decir, a la multiplicación consecutiva de todos los valores. Profesor, ¿eso es cierto? Sí, a ver, vamos a observar. En el segundo caso, aquí en esta partecita, en esta partecita me piden la permutación de A, B y C. Entonces, si nos ubicamos aquí, nosotros decimos, bueno, profesor, lo que me piden es la permutación de solamente tres elementos. Tres elementos. Por lo tanto, permutación de tres elementos será factorial de 3. Y factorial de 3 es 1 por 2 por 3. ¿Cuánto es 1 por 2 por 3? 6. En el primer caso, permutación de A y B son dos elementos. Entonces, en este caso, será factorial de 2, ¿cierto? Y factorial de 2 es 1 por 2, que da 2 permutaciones.
Entonces, en cualquiera de los dos casos, vamos entendiendo que en las permutaciones simplemente es el factorial de ese valor, de la cantidad de elementos. Pero recuerden, deben considerarse todos los elementos. Todos, no se puede dejar ninguno. Ahora vamos al siguiente caso, que es la variación. La variación también es un arreglo u ordenación de una parte, escuchen bien, de una parte de los elementos de un conjunto, considerando siempre el orden en el que se encuentran, el número de permutaciones de n objetos tomados en grupos de k elementos, siendo k menor o igual que n elementos y denotado como variación de n en k. Eso estará dado por lo siguiente, ¿no? Variación de n en k es igual a n factorial entre n menos k factorial. Entonces, ¿esto cómo lo podemos tomar? Lo podemos tomar de la siguiente manera. Nosotros podemos decir, bueno, supongamos un caso, el siguiente caso. Digamos que tenemos a 4 personas diferentes, Juan, José, Javier y Ricardo. Ya. Estas 4 personas están eh, digamos, están en una carrera, ¿ya? Entonces, a mí me preguntan, ¿de cuántas maneras diferentes estas 4 personas pueden llegar en primero y segundo lugar? Obviamente el primer caso es que Juan llegue como primero y el resto de casos puede ser que Ricardo, José o Javier lleguen segundo, ¿cierto? Segundo caso es que José llegue primero y todos los demás se muevan dentro del segundo lugar, ¿cierto? Luego que el tercero llegue primero y el resto se mueve dentro del segundo lugar. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a calcular? Va a ser variación de n elementos. N va a ser el total de elementos. ¿Quién es el total de elementos? Obviamente es 4. Yo les hablé de 4 personas. Pero me dicen variación de n en k. ¿Quién va a hacer estos k elementos? Estos k va a ser de cuánto en cuánto voy a tomarlos. Yo, de los 4 totales, solamente necesito escoger a 2, al primero y al segundo lugar. No necesito escoger a los 4, solamente a 2. Entonces, en este caso será n elementos, que es el total de elementos, n factorial, entre n menos k factorial. ¿Ya? En ese caso, si fuera 4 factorial entre 4 menos 2 factorial, eh, sería 3 por 4 y al final serían 12. Entonces, de esta forma podemos ir calculando cada uno de estos ejercicios. Ahora, continuamos con la permutación circular para ir por partes. ¿Qué es la permutación circular? También va a ser un arreglo, pero que se puede hacer con elementos de un conjunto alrededor de un objeto o centro. Señalado. El número de permutaciones circulares, denotado como permutación circular de n elementos, está dado por lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Yo no lo entiendo cuando me explica así. Ya. Que, por ejemplo, si nosotros tenemos ejercicios donde dicen 5 personas se reunieron alrededor de una fogata, se reunieron alrededor. ¿Qué significa reunirse alrededor? Que están en círculo. O en una mesa circular, una familia quiso, quiso averiguar de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar ellos en esa mesa circular. Entonces, en todos esos casos donde obviamente nosotros trabajemos con personas que se encuentran alrededor de un centro, o si lo quieren entender de esta manera, que se encuentran alrededor de un círculo, para ser más específico. Entonces, cada ejercicio que ustedes tengan donde obviamente hay personas ubicadas alrededor de un círculo, se utilizará la permutación circular. Y en este caso la permutación circular será igual al total de elementos menos 1 factorial. O al factorial del total menos 1. Entonces, por ejemplo, profesor, entonces si fuera 4 personas que están reunidas, a una sola la tomamos como punto central.
Y a los únicos que tenemos que mover son a los 3 restantes. Entonces será factorial del total de elementos que son 4 menos 1, que al final será 3, ¿no? Factorial de 3, que al final será 6. Ya, es una idea. En los ejercicios vamos a ir eh, practicándolo y entendiéndolo de una mejor manera. Luego continuamos con permutación con repetición. ¿Qué es lo que sucede? Esto también es un arreglo o un ordenamiento que representa elementos repetidos. Solamente se ubica cuando existen elementos repetidos y por tanto es importante eliminar estos elementos y lo podemos hacer de la siguiente manera, donde ABC representa la cantidad de veces que los elementos se repiten. A ver, ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo lo entiendo esto? ¿Cómo lo entiendo? Ya. Esto lo vamos a entender de una manera muy sencilla. Vamos a suponer de que eh, ya, con las letras de la palabra alabanza se quieren hacer combinaciones, es decir, queremos mover las letras y formar palabras, pero formar palabras que tengan o no tengan sentido. Es decir, no me va a importar si es una palabra que no tiene sentido o que no está en el diccionario, no importa. Simplemente quiero formar palabras con las letras de la misma palabra alabanza, ¿no? Combinándolas. Entonces, en este caso, yo lo primero que hago es contabilizar. Profesor, ¿cuántas letras tendrá alabanza? Cuento, pues, ¿no? A, la, ban, sa. Son 8 letras. Pero, profesor, yo noto que ahí hay una letra en particular o una vocal en particular que se repite mucho. ¿Cuál es? Es la A, pues, ¿no? A, la, ban, sa. 4 veces. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? El total de elementos, siempre, que es n, está representado por n, entre, entre los elementos que se repiten. Profesor, ¿quién se repite? La A. Entonces, ¿cuántas veces se repite? 4. 4 factorial. ¿Quién más se repite? ¿En alabanza se repite alguien más? No, no se repite nadie más, entonces hasta ahí nada más lo dejamos. Y para saber de cuántas maneras podemos ordenarlo, simplemente será el total de elementos, que es 8 factorial, entre 4 factorial. Y listo. Y se resuelve. ¿Ya? En estos casos es así. Ustedes me dirán, profesor, pero no entiendo, pero ¿por qué se tiene que dividir? ¿Por qué se le tiene que quitar esos elementos? Ya. Supongamos que ustedes quieren formar palabras con las letras de la palabra asa. Asa con S. Asa. Recuerden que hay 2 asas. Ya. Entonces, si quisieran formar con las letras de la palabra asa, ustedes me dirán, bueno, profesor, la primera manera será sa. Y dígame, ¿qué pasaría si yo intercambio esa sa? En vez de la primera A la pongo en la segunda y la segunda la pongo en la primera. Sigue diciendo sa. Sigue diciendo la misma palabra. No ha cambiado para nada. Entonces la estoy repitiendo, ¿cierto? Si cambio las posiciones de la A, no cambiaría la palabra, seguiría siendo la misma palabra. ¿Por qué? Porque esta vocal se repite. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que entender eso. Cuando las vocales se repiten, bueno, en formar palabras, así yo las mueva, sigue diciendo la misma palabra. Sigue diciendo la misma palabra. Es decir, todas esas palabras que se repiten las tenemos que quitar, las tenemos que reducir. Y en este caso, para quitarlas, se aplica esta fórmula, ¿no? Permutación con repetición. Ahora, por último, llegamos a la combinación. En este caso, la combinación es una selección o agrupamiento que se puede formar con los elementos de un conjunto. Y los elementos deben ser diferentes, chicos. Tengan en cuenta. El número de combinaciones de n elementos agrupados de k en k está dado por lo siguiente. Combinación de n en k es igual a factorial de n entre n menos k factorial por factorial de k. En este caso, recuerden que lo que nosotros queremos observar son combinaciones. Entonces, chicos, en este caso, ¿cómo lo vamos a entender o cómo vamos a comprender las combinaciones?
bueno, las combinaciones lo entendemos de esta manera muy sencilla. Supongamos, supongamos chicos que van a un trabajo, ¿ya? Supongamos que ustedes son abogados, pero la firma de abogados solamente va a aceptar a 5 trabajadores, pero no se presentan 5, se presentan 8. De los 8 abogados, la empresa solamente escogerá, o la firma de abogados solamente escogerá a 5. En este caso, nosotros vamos a hacer una combinación o una selección. En este caso, la combinación será de los 8 abogados, yo solo quiero extraer 5. Nada más. Profesor, pero en las combinaciones, ¿me importa el orden o no me importa el orden? Vamos a hacerlo con valores más pequeños. Ya, supongamos que son solamente 5 abogados y de los 5 van a escoger a 2. A 2, chicos. Entonces, bueno, se presentan los 5 abogados y la firma escoge a Juan y María. Primero escogen a Juan y luego a María. Y luego pasa otro día y digamos el mismo evento también 5 abogados y solamente 2. En este caso no lo escogen primero a Juan, primero escogen a María y luego a Juan. Díganme, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Sí es lo mismo porque ambos van a conseguir el trabajo, que es la finalidad. En este caso no me importa quién lo consiguió primero o quién lo consiguió después. Lo importante es que los dos consigan el trabajo. Solamente 2 personas. Entonces, en este caso, en las combinaciones, tengan en cuenta lo siguiente. No es importante el orden. Lo que es importante son las selecciones. Si vamos a escoger, obviamente no es lo mismo que digamos que escojan a Juan y María que a Juan y José. Eso sí no es lo mismo. Ahí hablamos de una persona que ha cambiado, ¿no? Pero si escogen a Juan y María o María y Juan, es exactamente igual. No me importa cuál de los dos escogió primero. Simplemente que se escojan 2. En este caso, la combinación de n en k será, recuerden, factorial de n, que es factorial de todos los elementos, que en este caso, digamos, si fueran con abogados, serían 5 abogados, entre la diferencia de n menos k factorial, que será 5 menos 2, 3 factorial, por 2 factorial. Y en este caso ahí, operando, obviamente, les va a salir la respuesta, ¿no? Que sería 4 por 5, 20, entre 2, 10. 10 sería la respuesta. Entonces, ahora vamos por un par de ejercicios para que lo puedan entender de una mejor manera. En el primer ejercicio dicen, Avanto, Beatriz y Carlos van al cine y encuentran 3 asientos juntos, ¿ah? ¿De cuántas maneras podrán sentarse? Y escribe todos los casos. Bueno, aquí me han pedido escribir todos los casos. Que esto sí va a ser un poco más lento. Si en caso no me pidieran escribir todos los casos, sería mucho más rápido, ¿ya? Pero entonces nosotros decimos, el primer caso es que sea Avanto, Beatriz y Carlos. ABC. El siguiente caso es que Avanto siga en el primer lugar, pero quienes cambien de posición van a ser Carlos y Beatriz. El tercer caso, bueno, Avanto ya no podría estar en el primer lugar, tendría que estar Beatriz en el primer lugar. Y obviamente aquí podría estar Avanto y aquí podría estar Carlos. Pero ¿qué pasaría si Beatriz sigue en el primer lugar y simplemente ellos dos cambian de posición? Y por último, tendríamos la tercera opción, que sería que Carlos sea el que esté en primer lugar. Y luego será Avanto y Beatriz. Y luego que Carlos siga en el primer lugar. Y luego que sea Beatriz y Avanto. En este caso sí me importa el orden. Sí me tiene que importar el orden, obviamente, porque no es lo mismo que Avanto esté en el primer lugar, que esté en el segundo o que esté en el tercero.
No es lo mismo que Carlos esté en el primero, en el segundo, en el tercero, y no es lo mismo que Beatriz esté en el primero, en el segundo, en el tercero, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente serían 6. Ahora, si ustedes quieren hacerlo de una manera más sencilla, sería permutación de 3, que esto es igual a factorial de 3, y obviamente factorial de 3 será 6. Ya, de cualquiera de las dos maneras es correcto. Ahora, en el siguiente caso dice, ¿cuántos ordenamientos son posibles con tres letras de M, N, P y Q? Profesor, pero a mí solamente me piden ordenamientos posibles y no se van a tomar todos, solamente se van a tomar a 3 de 4. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es saber qué elementos vamos a tomar. Obviamente vamos a tomar todos, pero cuando ordenemos, solamente vamos a utilizar 3. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es la eh, combinación. Profesor, ¿por qué la combinación? Porque recuerden lo siguiente, la combinación es una selección. Nosotros vamos a seleccionar, vamos a escoger de 4 de 4 elementos, solamente vamos a escoger 3. Entonces, vamos a decir combinación de 4. De 4 elementos, ¿cuánto escogemos? 3. Y recuerden que esto es igual a factorial de 4 entre la diferencia de estos dos, que es 1 factorial, que no es necesario escribirlo, entre 3 factorial. Obviamente aquí operando sale 4. ¿Ya? Es decir, escuchen, hasta ahora no he hecho nada, solamente sé cuántas veces tengo que escoger. ¿Cuántas veces tengo que escoger? 4 veces, profesor. Ah, muy bien. 4 veces voy a escoger para poder escoger a todos en realidad. 4, profesor. Pero cuando yo escoja a estos 3, me va a tocar así. Por ejemplo, en el primer caso me puede tocar que primero lo ponga a M, segundo lo ponga a N y tercero lo ponga a P. En el segundo caso me puede tocar que yo lo ponga a N, a M y a P. Es decir, profesor, acá sí me importa el orden. Ah, entonces estos 3 vamos a permutarlos, pues no vamos a ordenarlos. ¿Cuántas veces serán? Profesor, ¿qué le parece entonces si utilizamos permutación de 3? Porque solamente van a ser 3 letras nada más que vamos a mover. Muy bien, 3. ¿Y permutación de 3 cuánto es? ¿No es factorial de 3? Que al final esto será 6. Profesor, significa que cuando esté combinando estos 3, solamente 6 veces nada más será. Pero profesor, no nos olvidemos de estos 4. Estos 4 recuerde que son las veces que vamos a extraer, las veces que vamos a extraer. En este caso se multiplicarán ambos valores. ¿Y cuántos ordenamientos son posibles con todos estos? Obviamente serán posibles 24. Profesor, ¿por qué? A ver, analicemos, ¿ya? Analicemos. Supongamos que en el primer caso yo tomo a M, N y P. En el primer caso, ¿ah? Yo tomo a M, a N y a P. Obviamente a ellos los voy a mezclarlos. ¿Y cuántas veces saldrá? 6, como hice en el primer caso. Cuando mezclo a 3 personas en 3 asientos. ¿Cuánto sale? 6. Ya lo vimos, ya lo entendimos. Ya, profesor, pero ¿qué pasaría si en el segundo caso yo ya no tomo a M, a N y a P, sino que yo tomo a M, a N y a Q? Ah,
cierto, cierto, cierto. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo ya tomo a M, a N y a Q? En este caso van a ser 6 ordenamientos más. Profesor, pero ¿qué pasaría si ahora ya no tomo a N? He tomado a todos los demás, pero ya no tomo a N, sino que tomo a M, a P y a Q. Entonces será otro ordenamiento más, pues, ¿no? Entonces ya de ahí nosotros diríamos, bueno, en este caso ya no voy a tomar a M porque lo he estado tomando y simplemente tomaré a P, a Q y a N. Será un cuarto ordenamiento más y obviamente también habrá que hacer esas combinaciones y serán 6 más. Y al final serán 24 posibles ordenamientos. Entonces así hay que analizarlo, ¿ya? Tengan en cuenta de que no en todas las situaciones vamos a utilizar una de las fórmulas. En algunos casos podemos utilizar dos o hasta más. Y por último vamos a ver el 4, luego el resto lo hacemos en clase y les explico mucho mejor cómo lo vamos a ir ordenando. En el cuarto ejercicio dice, ¿cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9? Profesor, de las 7 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de las 7 en total, yo solamente quiero escoger 3. ¿Se dan cuenta? Solamente quiero utilizar 3. Pero profesor, no solamente eso, sino que en este caso no es lo mismo tomar el 123 que el 124, que el 126, que el 127. Es decir, sí me importa el orden de los números, sí me tiene que importar, porque si no, obviamente serían otros números, ¿cierto? Entonces aquí está. Es un arreglo u ordenación de una parte de los elementos de un conjunto considerando el orden. En este caso será variación de 7 en 3, que será factorial de 7 en 3, factorial de 7 menos 3. En este caso será 7 por 6 por 5 por 4 factorial, entre 4 factorial se simplifican y quedará 210. Así lo vamos a entender. Chicos, bueno, el resto de ejercicios luego lo hacemos en clase para que lo puedan entender mucho mejor. Eso sería todo, yo me despido y nos vemos.